Hola chicos de Art Chile, el día de hoy vamos a hablar de el género lírico. Cuando hablamos de género lírico vamos a hablar de todos aquellos textos que comprenden el eje de la poesía. Pero hay un gran problema con la poesía y es que mucha gente no la entiende. ¿Por qué será que la gente no entiende la poesía? Puedo compartir la experiencia de sentir, pero nunca podría saber si esa experiencia es vivida de igual modo por otra persona. Esta puede ser una de las características por las cuales el texto lírico es tan difícil de comprender, porque lo que busca transmitir es el sentir, el sentimiento de un hablante lírico. Y como lo que busco es transmitir el sentir de un hablante lírico, no sé si esa experiencia, ese sentimiento que me produce una determinada situación, un determinado objeto, una determinada persona, va a generar la misma sensación, el mismo sentir en otra persona. Por ejemplo, acciones poéticas como la siguiente pregunta: ¿de qué color es un espejo? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? A veces vamos a tener que las palabras comunes y corrientes, las que usamos todos los días, no nos van a servir para expresar lo que realmente sentimos, lo que está en nuestro interior, lo que expresa nuestras emociones, porque nuestro sentimiento es demasiado grande o es muy intenso, o simplemente queremos decir las cosas de otro modo. Como es mucha nuestra necesidad de expresarnos, inventamos nuevas formas de decir lo que queremos. Ahí es cuando surge la poesía. Ya sea cuando la realidad nos supera y no sabemos cómo transmitirla, entonces inventamos un lenguaje poético que busque transmitir lo que estoy sintiendo, o simplemente cuando quiero decirlo de otro modo. He olvidado mis ojos en algún lugar del paisaje. Otro elemento de acción poética. Entonces, cuando hablamos de poesía, decimos que es cuando utilizamos el lenguaje para expresar aquello que no podemos expresar. Ya cuando dice esta frase en este lugar, eh, con este pequeño mensaje nos quieren transmitir esa idea de que el lugar es tan hermoso, es tan bello, es tan amplio todo lo que se está experimentando, que es imposible expresarlo a través de las palabras. Gustavo Adolfo Bécquer escribió la siguiente rima. Dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Cuál es el origen del género lírico? El género lírico tiene su origen en la lira. La lira era un instrumento de cuerdas que se parece a un arpa y con el cual acompañaban el canto de historias en verso en la antigüedad, en Roma y Grecia. Es decir, decimos que cuando los griegos estaban en sus fiestas, en sus celebraciones, utilizaban la lira para acompañar los versos que narraban las historias, las grandes hazañas que habían realizado los héroes. Y de este acompañamiento surge la idea de género lírico, porque las narraciones que ellos hacían las hacían en verso, porque a través del verso era mucho más fácil recordarlas. ¿Cuáles son características del género lírico? Por una parte vamos a tener que va a existir un predominio de los sentimientos y las emociones que tiene el poeta. Y el poeta las va a transmitir a través de un ente, de un ser que es creado a través del lenguaje y que se va a llamar hablante lírico. Por lo anterior, vamos a decir que en el género lírico predomina la subjetividad del hablante lírico, es decir, la interioridad, su forma, su punto de vista muy particular de ver la realidad. ¿Cuáles son características del género lírico? Que posee las siguientes funciones del lenguaje. Por una parte, la función emotiva o expresiva, que está centrada en el emisor, en lo que él siente, en lo que él está experimentando y en lo que él quiere transmitir al receptor. Por otra parte, decimos que predomina la función poética del mensaje, puesto que yo no quiero simplemente transmitir lo que estoy expresando, sino que la forma en que utilizo el lenguaje es una forma distinta, es una forma transformada, es una forma adornada del mensaje o del texto. El género lírico se va a dividir en dos aspectos fundamentales. Por una parte va a estar el aspecto estructural, es decir, la forma que tienen los poemas, y por otra parte va a estar la estructura del contenido. Y aquí vamos a tener los distintos elementos que componen el género lírico. En cuanto a la estructura, a la forma del género lírico,
vamos a tener que el primer elemento súper importante de este es el ritmo. Y el ritmo se va a producir por la disposición y la repetición del acento a intervalos regulares. Por eso el texto lírico generalmente está escrito en verso, porque a través de estos versos yo voy generando esa disposición de las palabras en una cantidad de sílabas determinadas y repitiendo ciertos acentos, repitiendo ciertos sonidos con ciertos intervalos que tienen una regularidad, y en esos intervalos que tienen esa regularidad voy generando esto que se llama el ritmo. Como verso vamos a entender a cada una de las líneas del poema. Entonces vamos a tener el título y luego vamos a decir: el primer verso lo pienso, el segundo verso lo escribo, el tercero surge a tiempo y el cuarto y ya lo imprimo. Entonces tenemos que cada una de las líneas que componen este texto va a ser un verso. La unión de esas líneas van a ser las estrofas, que van a estar separadas por un espacio en blanco. Entonces voy a decir que este poema, por ejemplo, tiene 8 versos y tiene 2 estrofas. Aunque no todos los poemas están escritos en verso. Hay algunos que se salen del verso y son los poemas escritos en prosa. La prosa es la forma natural de la expresión poética y está denominado prosa poética. Ejemplo: solo por amor se espera el mañana. Otra prosa poética, ejemplo de Gabriela Mistral, dice: no había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La tierra tiene la actitud de una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La montaña que me mira también es madre, y por las tardes la neblina juega como un niño por sus hombros y sus rodillas. Entonces acá tengo una prosa poética que es un verso, porque no quiere transmitirme una historia que está ocurriendo, no me está expresando una opinión, sino que está expresando sus sentimientos respecto de la imagen de la tierra y cómo esta imagen de la tierra le recuerda el sentir de una madre. Por lo tanto está expresando emociones, pero no está utilizando el verso, sino que está utilizando la prosa para hacerlo. Como decíamos, el conjunto de versos lo vamos a denominar estrofa. Tu boca es como una flor marchita que cuando lloro derrama vida. Y acá en esta continuo de 4 versos reconocemos una estrofa. Por otra parte, vamos a tener que dentro de los elementos, dentro de los aspectos formales de un poema, está la denominada rima. La rima se va a referir a la coincidencia de los sonidos que tienen los versos al finalizar. Se considera como terminación del verso a todas las letras, a todos los sonidos que hay a partir de la última vocal acentuada. El ejemplo dice Macarena, y en Macarena la última vocal acentuada es la E. Puedo reconocer la última vocal acentuada de una palabra si exagero esa vocal. Por ejemplo, si yo quisiera exagerar la palabra Macarena, podría decir Macarena. Entonces sé que la sílaba tónica o la última vocal acentuada es la E. Y por lo tanto, para entender la rima, tengo que utilizar o tengo que fijarme en todos los sonidos que van después de esa letra E. Si yo quisiera, por ejemplo, alargar otro verso como la segunda A que aparece en la palabra, podría decir Macarena, y ahí ya no se genera el mismo efecto de exageración dentro de la palabra. Cuando hablamos de rima, vamos a reconocer 2 tipos de rimas. Por una parte, la rima consonante. La rima consonante se va a producir cuando todas las letras, cuando todos los sonidos de una palabra terminen de manera exactamente iguales, tanto en los versos como en las consonantes. Ejemplo: a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Entonces, si me fijo, aquí existe un verso, existe rima en el primer verso y en el cuarto verso. Si me fijo, la última palabra del primer verso es miel, y si quiero extender
la vocal acentuada, voy a decir miel. Por lo tanto, sé que la E es la última vocal acentuada. Y en el cuarto verso es un monosílabo, el, por lo tanto sé que hay una rima consonante. Es bastante fácil en ese caso, ¿cierto? Pero en el verso 2 y 3 voy a ver que la última palabra es, en el verso 2 es acudieron y en la tercera es murieron. Si me fijo en la palabra acudieron, acudieron. La vocal acentuada es la E. En el caso de murieron, murieron. La última vocal acentuada es la E y luego me fijo que coinciden la E, la R, la O y la N. Por lo tanto, es una rima consonante. La rima asonante se produce cuando las terminaciones de los versos solo coinciden las vocales, pero no las consonantes. Entonces tengo rima sonante cuando solamente va a existir una coincidencia en los vocales que termina una palabra. Por ejemplo, la palabra sombrero y la palabra viento. En ambas, la última vocal acentuada es la E, pero luego le sigue, en el caso de sombrero, una R y en el caso de viento, una N. No coinciden. Luego no hay otra consonante en sombrero y en viento hay una T. Pero la vocal que sigue, que es la O, sí coincide con sombrero. Por lo tanto, tengo que coincide la letra E con la letra O con la letra O, ambas son vocales, por lo tanto digo que aquí hay una rima asonante. Lo mismo ocurre en el caso de pino y libro. Ambas tienen consonantes distintas, pero tienen las mismas vocales desde la última acentuada. Si digo pino, si digo libro, la última vocal acentuada en ambos casos es la I y lo sigue una O. Por lo tanto, hay rima asonante. Lo mismo ocurre con el ejemplo de selva y naturaleza. En selva, la última vocal acentuada es la E, selva. Y en naturaleza, la última vocal acentuada también es la E, naturaleza. Por lo tanto, tengo que las consonantes nuevamente no coinciden, pero sí coinciden las vocales. Por lo tanto, es un ejemplo de rima asonante. Pero no todas las poesías riman. Existen versos libres. Por ejemplo, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en la que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras. Si se fija, acá no existe ninguna coincidencia en los sonidos finales de las palabras. La estructura del contenido del género lírico. Bueno, todo lo que vimos hasta ahora tenía que ver con la forma de los poemas, las rimas, los versos, todo eso yo lo puedo apreciar mirando el poema. Sin embargo, hay otro tipo de estructura que tiene que ver con el contenido. Y para poder encontrar esta estructura de contenido yo tengo que leer el poema y tengo que tener una buena comprensión del texto que se me está entregando. El primer elemento del contenido del género lírico es el hablante lírico. El hablante lírico va a ser la voz que habla en el poema. Es quien me expresa, quien me manifiesta sus puntos de vista, quien expresa sus sentimientos dentro del poema. El hablante lírico no es lo mismo que el poeta o la poetisa. El hablante lírico es un ser, como dijimos, creado de lenguaje, que crea este hablante lírico para transmitir sus emociones, pero no es necesariamente, no corresponde a la figura del poeta. Ejemplo, dice, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Cuando hablamos de este término, yo no quiero que a mi niña, y bueno, por el contexto del poema completo, vamos a saber que el hablante lírico es una madre o un padre. ¿Por qué decimos que es una madre o un padre? Porque en los versos no se especifica el género de quien está hablando. Pero cuando habla de la niña, sabemos que está hablando o se está refiriendo a su hija o una persona que vea a un niño como su hijo. Por lo tanto, podemos hablar de un padre o de una madre. Y la poetisa es Gabriela Mistral, la autora de estos versos. Pero sabemos que Gabriela Mistral nunca tuvo una hija. Por lo tanto, ahí vemos o ahí podemos comprobar que efectivamente el hablante lírico no corresponde al poeta.
Por otra parte está el objeto lírico. El objeto lírico puede ser una persona, un animal, una cosa, un objeto personificado que le sirva al hablante lírico para expresar su interioridad. Es su inspiración poética. Es decir, es lo que motiva al hablante, es lo que despierta en el hablante los sentimientos para escribir el poema. Ejemplo, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Entonces, quien inspira a este hablante lírico es una higuera, por lo tanto el objeto lírico será precisamente la higuera. Motivo lírico. Cuando me refiero al motivo lírico, estoy hablando del tema del que trata la poesía. Cuando hablo de motivos líricos, esto pueden ser el amor, puedo escribirle un poema a la patria, a la alegría, frente a una actitud que tiene alguna persona, la naturaleza, como en el caso del poema anterior, la angustia por el transcurrir de la vida, la muerte también puede ser un motivo lírico, etc. Como pista, vamos a entender que el motivo lírico siempre va a ser un sustantivo abstracto. Acá tenemos un ejemplo. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En este caso, el tema no está presente de manera explícita en el texto. Tenemos que inferirlo. Pero si una persona siente que cuando otra persona le transmite una mirada, le mira, y esta persona está dispuesta a dar un mundo por eso, cuando una persona está dispuesta a dar el cielo por una sonrisa y por un beso, no sabe qué daría por un beso, claramente estamos hablando del motivo del amor. A diferencia del motivo, el temple de ánimo es la emoción, el estado de ánimo que está expresando el poeta por el hablante lírico. Entre otros puede ser de alegría, de tristeza, de nostalgia, de odio, de esperanza, de pesimismo, de optimismo, de pasión. También puede ser de amor o de perdón, entre muchos otros. Por ejemplo, en el motivo lírico anterior, que era el amor, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, el motivo lírico es el amor. Pero el temple de ánimo es la ilusión, es la esperanza que experimenta este hablante lírico de tener estas miradas o de tener un beso de la persona que ama. Veamos los elementos formales que aparecen en este texto lírico. Dice, se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla. Tenemos entonces que en cuanto a los elementos de la forma, la rima que tiene el poema es una rima o es un verso libre. No tiene rima ni consonante ni rima sonante. Aunque hay algunos versos, por ejemplo el primero y el segundo, donde sí hay rima. No. Hay algunos versos donde sí hay rima, como por ejemplo en el verso 5 y el verso 7. El verso 8 también tiene una rima, ¿ya? Pero en general no es la rima consonante la que predomina, sino que hay en algunos versos una rima asonante. Por ejemplo, en se equivocaba y mañana. En ambos, mañana, la última vocal acentuada es la A, equivocaba también la A, y luego hay una coincidencia entre las vocales que terminan el verso. Tenemos que es un poema con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 versos y solamente tiene una estrofa. El hablante lírico es un hablante desconocido porque no sabemos si es un hombre o si es una mujer, además está hablando en tercera persona. Por lo tanto, podemos decir que el hablante lírico es una persona que conoció la historia de una paloma. El objeto lírico es la paloma, el motivo lírico es el amor, porque si vemos, la paloma es una figura literaria que representa el amor. Y el temple de ánimo es un temple de ánimo un poco de desesperanza, de frustración, porque esta paloma creía que tu casa
era su corazón o que tu corazón era su casa, pero se equivocaba. Entonces estamos hablando de un amor que no es correspondido y por lo tanto este amor no correspondido obviamente provoca tristeza en el hablante lírico. Luego vamos a hablar sobre las actitudes líricas. Las actitudes líricas van a corresponder a la disposición de ánimo del poeta y pueden ser fundamentalmente enunciativa, apostrófica y carmínica. La actitud enunciativa vamos a ver que es cuando el hablante entrega sus sentimientos a través de la descripción de un hecho en concreto. Se expresa de un modo más bien narrativo o descriptivo, intentando mantener cierta objetividad. En este caso, de la actitud enunciativa, el hablante expresa el texto como en tercera persona. Ejemplo, Margarita está linda a la mar y el viento lleva esencia sutil de asar tu aliento. Al igual que el poema de la paloma, vemos que este texto, que este poema, no está expresando directamente o en primera persona los sentimientos del hablante lírico, sino que está contando o relatando más bien una suerte de hecho. En la actitud apostrófica, el hablante lírico reta, interroga o le dirige la palabra al objeto lírico, esperando que éste le dé una respuesta, aunque éste sea un ser sin vida. Predomina entonces el uso de la segunda persona, los verbos en segunda persona. Esto sería, por ejemplo, el tú. Y en el ejemplo dice, Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. Acá entonces, en la actitud apostrófica, el hablante lírico se dirige directamente a un tú, que en este caso es Dios. Y en el otro ejemplo tenemos a Pablo Neruda que dice, me gustas. Y en ese me gustas entendemos una segunda persona. Me gustas cuando callas, cuando tú callas, porque tú estás como ausente. Entonces, en ese tú, en esa segunda persona, descubrimos la actitud apostrófica. Luego, en la actitud carmínica o de la canción, vamos a tener que es una actitud más plenamente lírica porque es la expresión de los sentimientos casi de manera absoluta. La calificación de carmínica procede de carmen, que en latín significa canción. Predomina la subjetividad, por lo tanto, y en ella el poeta eleva su canto desde sí mismo y expresa su interioridad a partir de la primera persona, a partir de los verbos en primera persona. La tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. Acá entonces el hablante está expresando sus propios sentimientos respecto de cómo era el mundo cuando estaba junto a la persona que amaba. Y así entonces terminamos la clase de lírica del día de hoy con estos elementos que dan estructura a la forma y al fondo de un poema. Te invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y